Buenas noches, bienvenidos a Ana Lee, Letra y Sentido. Vamos a continuar con la lectura de este libro, Ascética Meditada, de Salvador Canals, que me parece que cada vez se pone mejor. Cada vez se pone mejor. Ya nos falta muy poquito, estamos terminando en los últimos capítulos y cada vez me gusta más. Voy preparando el mate. Me tomo un mate y comenzamos. Este es un libro de esos en los que vamos encontrando perlitas. Vamos encontrando conceptos, ideas, detalles. Vamos rescatando. Cada uno reflexionará sobre lo que más le interese, ¿no? A veces nos llama la atención distintos capítulos. Me parece que es un libro edificante que invita a la reflexión y bueno, y nos regala estas perlitas. Continuamos entonces con el siguiente capítulo que se llama La muerte y la vida y tiene un encabezado que dice: un gran amor nos espera en el cielo, sin traiciones, sin engaños. Todo el amor, toda la belleza, toda la grandeza, toda la ciencia y sin empalago nos saciará sin saciar. Esto lo dijo San José María Escrivá de Balaguer. Y comienza así: Memento homo quia pulvis est et in pulverem reverteris. Acuérdate, hombre, de que eres polvo y al polvo has de volver. Y el sacerdote, vestido con el morado de la penitencia, esparce un poco de ceniza sobre la inclinada cabeza de los fieles. La Iglesia, esposa de Cristo, quiere que los hombres se acuerden de la muerte, que vivan cristianamente preparados para este paso. Pero los hijos del mundo no quieren tener nada que ver con la muerte. Prefieren que la muerte sea para ellos un enemigo implacable, oculto y desconocido, una visita inesperada, una sorpresa dolorosa. Por esto, con los cadáveres de sus seres queridos, se apresuran a sepultar también lo más rápidamente posible todo pensamiento y recuerdo de la muerte. Y sin embargo, una de las grandezas del hombre es precisamente esta, de saber que tiene que morir. Y el cristiano sabe también que la muerte es el precio del pecado. Peccatum introibit mors, la muerte sobrevendrá por el pecado. El cristiano debe pensar en la muerte, debe meditar serenamente esta verdad hasta que llegue a ser familiar para él. Debe aprender a tratarla como a una hermana llena de luz y de experiencia, capaz de dar los consejos más seguros y desinteresados. Vista así, la muerte cristiana, nuestra buena hermana muerte, como la llamaba el Poverello de Asís, la hermana muerte, ¿no? San Francisco de Asís, mostrará su rostro sereno, que no nos infundirá espanto ni miedo, sino la más dulce de las virtudes cristianas. La virtud de la esperanza, vita mutatur non tolitur. La vida se nos cambia, no se nos quita. En el alma cristiana despierta un sentimiento de alegría al considerar esta virtud. Tus discípulos, Señor, los que te aman y que viven, o al menos quisieran vivir sinceramente,
Para ti, saben bien que la muerte es el principio de la vida, el encuentro contigo, el premio de sus esfuerzos y la corona de sus luchas. A tus discípulos, Señor, les son familiares aquellas palabras que tú decías a los apóstoles, a propósito de su vida y del poco tiempo que les quedaba por pasar aquí abajo. Tristitia vestra vertetur in gaudio, vuestra tristeza se convertirá en gozo. Y así es como precisamente sucede, que la tristeza del cuerpo y del mundo se transforma en la alegría del alma y del cielo, cuando se vive cristianamente y cristianamente se piensa en la muerte. No me cubras la muerte con tu imaginación enfermiza y poco sobrenatural, de paños negros y de flores ajadas. Mira a la muerte con alegría, con gozo, como la conclusión maravillosa de la aventura cristiana. En aquel momento se encuentran y se abrazan para siempre el hijo y su padre, el soldado valeroso y su capitán, el enamorado y su amor, el redimido y su redentor, la criatura y su creador, el siervo bueno y fiel y el amo justo y generoso, el atleta victorioso y su corona, Deus tuorum militum sors et corona praemium, Dios de tus soldados premio, destino y corona. Para ti y para mí, amigo mío, vivere Christus est, la vida es Jesucristo. Nos lo dice San Pablo, et mori lucrum, y la muerte ganancia. Junto a este pensamiento y a esta sensación de alegría, el recuerdo de la muerte nos da un maravilloso sentido de deshacimiento, pues nos enseña la renuncia a las cosas de la tierra. Cuando consideramos a la luz de la muerte nuestra vida y las cosas que nos rodean, descubrimos la inmensa sabiduría que se encierra en el saber vivir, tanquam nihil habentes et omnia possidentes, como quien nada tiene y sin embargo lo posee todo. ¿Qué son, amigo mío, las riquezas, los honores, los placeres? Cosas que se nos escapan de las manos, como el agua, y que no podemos llevar con nosotros más allá del umbral de la muerte. Deshacimiento. Vivamos de modo que las palabras del ángel del Apocalipsis, non erit amplius tempus, el tiempo ha concluido, nos cojan con el corazón y las manos vacías de bienes de la tierra y llenas de Dios y de sus bienes. Aprendamos a morir cada día un poco, por medio del apartamiento de todo lo que no es eterno. ¿Sabes por qué sufren y están angustiados los hombres cuando llega su última hora? Pues porque tras haber vivido completamente olvidados del quotidium morior, me muero cada día, están obligados a hacer en media hora lo que deberían haber hecho durante toda su vida. Qué duro y qué amargo es entonces este deshacimiento forzado al cual nadie puede sustraerse. O mors, quam amara est memoria tua homini passem aventi in substantis suis. Oh muerte, qué amargo es tu recuerdo para el hombre que se deleita en sus bienes. En cambio, el cristiano, el alma desasida, muere saboreando la verdad de aquellas palabras del Salmo. Leatatus sum quia dixerunt mihi in domini ibimus. Me alegraré cuando me dijeron, iremos a la casa del Padre. Me alegré cuando me dijeron, iremos a la casa del Señor. La muerte, amigo mío, nos enseña también a amar y a vivir la verdad,
porque es el momento de la gran verdad. ¡Qué realismo y qué amor por la verdad habrá en tu vida interior si el pensamiento de la muerte llega a ser familiar a tu alma! Los engaños del amor propio, las duplicidades de la hipocresía, los ocultos sentimientos de venganza, los pretextos de la sensualidad, las injusticias y las mentiras de la vida y las lisonjas de la frivolidad no resisten a la luz penetrante de la muerte. En aquel momento y para siempre, tú serás lo que eres en la presencia de Dios, sin ningún recoveco de tiniebla dentro de tu corazón. Si quieres que las mentiras, los engaños, la duplicidad y la injusticia, que son también mentira, dejen de dominar tu vida interior y tu vida con los demás seres, piensa en la muerte. Te sugiero una norma de conducta. ¿Qué pensarías de esta persona? ¿Cómo juzgarías a esa otra? ¿Cómo resolverías este grave problema si estuvieses próximo a morir? E inmediatamente después tuvieses que rendir cuentas a Dios nuestro Señor de este pensamiento, de este juicio, de esta decisión. Pues bien, obra siempre como obrarías en aquel momento. Pregúntate siempre a ti mismo, quid hoc ad eternitatem, ¿qué vale esto ante la eternidad? Breve y caduca es siempre nuestra vida como la flor del campo, sicut flos agri, dicen las Escrituras, y como la sombra que pasa rápidamente, umbra qua transit est vita hominis. ¿Cómo empleamos tú y yo esta vida tan breve, este poco tiempo que hemos de vivir aquí abajo? Si hubiese llegado ahora para nosotros el último momento, ¿estaríamos satisfechos del uso que hicimos de nuestro tiempo y de los dones que recibimos de Dios? Dinumerare nos 12 dies nostros, ut perveniamus ad sapientiam cordis. Enséñanos, Señor, a contar nuestros días, para que consigamos la sabiduría del corazón, esa sabiduría por la cual nos convenzamos de que sólo las buenas obras y el servicio de Dios tienen valor para la vida eterna. No conocemos el día ni la hora, y por ello hemos de vivir preparados, dispuestos a decir al Señor que aceptamos la muerte, que la aceptamos cuando Él quiera, como Él quiera y donde Él quiera, en la seguridad de que el Señor nos cogerá cuando estemos maduros, cuando nuestra alma haya alcanzado aquel grado de santidad al cual estaba llamada. Vivamos intensamente con una santa ansia de aprovechar bien el tiempo y todas las ocasiones que se presenten para santificarnos y dar a cada minuto de nuestra vida un eco de eternidad. Y terminemos pensando en la Virgen y en su dormición. Pidámosle a ella, a la Señora de la Buena Muerte, que nos conceda la gracia de trabajar y de vivir pensando en la muerte, para poder luego morir pensando en la vida con mayúsculas. El siguiente capítulo se llama La corrección fraterna. Tiene un encabezado que dice: cuando veáis una desviación en un hermano vuestro, un error que pueda significar un peligro para su alma o una rémora para su eficacia, habladle con claridad y os lo agradecerá. Esto lo dijo San José María Escrivá de Balaguer. Hay un fragmento del Evangelio de San Mateo 18:15, el que se refiere a la obligación de la corrección fraterna, que no se puede leer sin experimentar una cierta sensación como de sorpresa y de pena. Pues oímos allí, en efecto, como la voz amable de Cristo nos impone un deber que muy rara vez se cumple en nuestros días, que tan ávidos están, sin embargo, de franqueza y de sinceridad, y que incluso parecen deseosos de asumir la franqueza y la sinceridad como características suyas, propias e inconfundibles. Y no es que el deber de la corrección fraterna alcance su fuerza y ahonde sus raíces en la virtud de la sinceridad,
sino que aun cuando la virtud de la sinceridad como la de la honestidad contribuye con algo propio a la práctica de dicho precepto evangélico, éste se funda directamente sobre la caridad, pues precisamente a la luz de la caridad llega la voz de Cristo a hacernos perfectamente comprensible, y dicho precepto evangélico se nos aparece en toda su grandeza. Es menester amar al prójimo y quererle bien, querer su bien, sobre todo su bien eterno. Por esto no permanecemos indiferentes ni nos encogemos de hombros ante alguien que está en peligro, que no haya tomado el camino justo o que no sea como debería o como podría ser. También por esto, por ejemplo, nos guardamos bien de dejarlo correr cuando vemos que alguien en el círculo de nuestros familiares o conocidos está a punto de romper o quizá ha roto ya el orden y la armonía de la caridad. En esta, como en tantas ocasiones semejantes, es precisamente la palabra de Cristo la que nos obliga a no dejarlo correr, pues Él, en efecto, nos dice: «Ve y corrígelo a solas. Si te escucha, habrás ganado». Y su mandato tiene la profundidad de las cosas sencillas, la fresca inmediatez de los programas concretos. Las páginas de la Sagrada Escritura nos enseñan que antaño Dios se servía de los profetas, almas llenas de fortaleza y de caridad, para advertir a los hombres, incluso a los soberanos, de que estaban fuera de su camino. Y con cuánta fidelidad y caridad supieron los profetas vivir y cumplir el deber de la corrección fraterna. Piensa, en nuestros tiempos es quizá obra menos urgente de misericordia espiritual el advertir al que se equivoca, el enseñar al hermano que no sabe. Casi parece como si esas palabras del Señor, «ve y corrígelo», ni siquiera rozasen hoy la conciencia del que vislumbra a su alrededor, a su lado, el mal, un mal que podría ser evitado, pues para muchos de nosotros hoy, ¿lo ves?, el vecino no es ya el prójimo y el otro no es todavía el hermano. Y sin embargo, tú lo sabes. Cuando encuentra un corazón fiel y deseoso del bien propio y del ajeno, la palabra de Cristo penetra en el alma como una espada que pide ser empuñada, que requiere y exige poderosamente la acción. Ve y corrígelo. El Evangelio, con sus mandatos y sus consejos, nos advierte continuamente de que la vida es el tiempo de la acción, tempus agendi, y nos invita a no poner tiempo por medio, ese tiempo que concedemos a nuestra pereza y a nuestro egoísmo, entre la idea serenamente madurada en nuestro juicio y nuestro propósito y la acción que ha de cumplirla. Puede suceder que este precepto de Cristo a alguno le suene a ofensa, por esa exquisita y a veces excesiva sensibilidad hacia la libertad y hacia la dignidad de nuestros semejantes que el espíritu de la época ha contribuido a formar en las conciencias de los cristianos. Pues efectivamente, el Señor, al instruirnos sobre el deber de la corrección fraterna, nos manda corregir, o sea, decir cara a cara a una persona algo que viene haciendo o que no está bien hacer. Y decírselo no como quien, teniendo que cumplir un encargo desagradable, se escuda graciosamente tras la amable expresión de que ambasciator non porta pena, y con toda su actitud pide excusa y comprensión y casi compasión, sino con sentido de personal responsabilidad, asumiendo como propias todas las responsabilidades y también todas las contrariedades que de la corrección puedan derivar para sí y para el otro. Ya por esta simple consideración podemos darnos cuenta de que el cumplimiento de tal precepto evangélico supera en mucho lo que es el plano del espíritu del mundo, de las convenciones sociales
y de la misma amistad que esté fundada sobre criterios exclusivamente humanos. Y es obvio que no se trata, porque entonces no habríamos superado ese plano, sino que estaríamos precisamente por debajo de él, de agredir a quien con malas palabras o con peores modales, porque pongamos, por ejemplo, haya hecho o dicho algo que nos ha molestado, o simplemente haya lesionado lo que nosotros llamamos nuestros intereses, esos intereses enmascarados otras veces bajo la ambiciosa expresión de nuestro buen nombre. No se trata de esto, evidentemente. Obrar así no es practicar el deber evangélico de la corrección fraterna, sino alentar las querellas del amor propio, autorizar el espíritu de venganza y faltar, por lo general, más o menos gravemente, a la caridad. Quien vive el espíritu cristiano, el precepto de la corrección fraterna, no piensa en aquel momento en sí mismo, sino en el otro que se ha convertido para él, por eso mismo, en hermano. En ese momento no tiene presente sus intereses personales o su buen nombre, sino los verdaderos intereses y el buen nombre del otro. En aquel instante ha dejado ciertamente a un lado muchas cosas, pero ante todo su amor propio. Ha dejado de pensar en sí para estar totalmente absorbido por la preocupación del otro y por la del camino que el otro ha de recorrer hasta unirse con el Señor. Si nos fuese dado ver el alma de aquel que, siguiendo la palabra de Cristo, cumple el deber de la corrección fraterna, quedaríamos conquistados por la grandeza y por la armonía de los sentimientos que en aquel momento ocupan su corazón, cuando se dispone a satisfacer el dulce mandato de la caridad fraterna. En aquel alma podríamos leer la firme delicadeza de la caridad, la limpia profundidad de una amistad que no retrocede ante un deber que ha de cumplirse, y la fortaleza cristiana que es sólida virtud cardinal. El deber de la corrección fraterna nos recuerda que no siempre el miedo de desagradar a los demás es cosa buena. Por desgracia, es grande el número de los que por no desagradar o por no impresionar a alguien que está viviendo sus últimos días y los últimos momentos de su existencia terrena, le callan su estado real, haciéndole así un mal de incalculables dimensiones. Pero todavía es más elevado el número de los que ven a sus amigos en el error o en el pecado, o a punto de caer en uno o en otro, y permanecen mudos y no mueven un dedo para evitarles estos males. ¿Concederíamos a quienes de tal modo se portasen con nosotros el título de amigos? Ciertamente no. Y sin embargo suelen hacerlo, para no desagradarnos. Por no desagradar se pueden ocasionar así a los amigos, a nuestro prójimo, auténticos males. Podemos hacernos responsables de graves culpas, a las cuales convendría en muchas ocasiones el nombre de complicidad. Y esto, por no hablar ya del hecho de que a menudo, cuando nos dispensamos de la corrección por creer que los otros, nuestros amigos, se disgustarían al sentirse hacer por nosotros honrada y delicadamente una sincera advertencia, formulamos sobre ellos un juicio que ciertamente no les honra y que por el común no es un juicio cristiano. La obligación de la corrección fraterna se ha de cumplir en determinadas formas y circunstancias. El Señor, en efecto, nos manda: ve y corrígelo, pero concreta luego que a solas. Es fascinante este aviso, esta invitación a la delicadeza, al tacto, a la amistad. Trae inmediatamente a nuestra mente muchas virtudes cristianas, ante todo la caridad, que es la que nos mueve a hablar, la virtud que desata o frena las lenguas según las circunstancias. Luego la prudencia cristiana, que ha sido justamente llamada como imagen moderna y eficaz el consejo de administración de la caridad. La humildad, que enseña, quizá más que cualquier otra virtud, a encontrar la palabra justa y el modo que no ofende,
al recordarnos que también nosotros necesitaremos de muchas advertencias. La fortaleza de ánimo y la honestidad, por las cuales se reconoce al hombre verdadero y al cristiano auténtico. A solas, he ahí un secreto para el bien, una prueba de amistad sincera, un seguro de fidelidad y de lealtad. Hablar es una cosa, murmurar otra. Murmurar, es decir, hablar mal de una persona con otros, o contar a otros el mal que a nuestro juicio hace una determinada persona, es faltar a la caridad y a menudo a la justicia. Pero hacer notar a esa persona el mal que hace, advertir delicadamente a aquel hermano nuestro para que se corrija, es observar el precepto del Señor y cumplir un acto de caridad, ofreciendo una prueba de amistad verdadera y cristiana. Cuando estemos a punto de murmurar de alguien, tratemos con la gracia de Dios de contenernos, formulando el propósito de advertir a aquella persona, si es verdaderamente el caso, conforme a los criterios que deben presidir siempre la moralidad de nuestras acciones. Pero al deber de hablar corresponde naturalmente la obligación de escuchar. Quien no escucha se priva voluntariamente de esta ayuda, deja caducar un derecho suyo determinado, es decir, el derecho fundado sobre la caridad de ser advertido, de ser corregido, de ser, en definitiva, eficazmente ayudado. Qué triste es no escuchar y ser conocidos de todos como personas a las cuales nada se puede decir como cristianos, de nombre tan solo, que rechazan con soberbia toda ayuda de los demás. El amor propio nos separa, nos distancia de los demás, nos establece en la soledad, nos reduce a aquella trágica condición tan tristemente deplorada por las Escrituras. Vae soli, qui cum sesiderit, non habet sublevantem se. Infeliz del que está solo, porque cuando caiga no encontrará quien lo levante. He aquí por qué el Señor, después de haber sancionado como obligatoria la corrección fraterna, añade: si te escucha, habrás ganado a tu hermano. Pues en efecto es muy cierto que del escuchar en estas circunstancias surge siempre una viva y cristiana amistad. O se consolida y se hace todavía más profunda y auténtica la amistad ya existente. Las advertencias escuchadas, aceptadas y agradecidas son siempre vínculos de unión para toda amistad que se levante al nivel de la amistad cristiana. Ganar y ser ganados de este modo por los demás significa hacer sentir el soplo del espíritu evangélico en nuestras relaciones y en nuestras amistades. Si escuchamos a los demás cuando vengan a nosotros movidos por ese espíritu evangélico, por esa caridad cristiana, ejercitaremos sobre todo la virtud de la humildad, pues ninguna otra virtud dispone la mente como ésta para conocer la verdad y el corazón para recibir la paz. Y con la verdad y con la paz nos será más fácil enderezar con la ayuda de Dios nuestros senderos y allanar el camino de nuestra vida moral. De tales disposiciones interiores aflorará muy pronto un sentimiento de viva gratitud hacia aquel hermano nuestro que toma tan a pecho nuestros problemas y la rectitud de nuestra vida, con lo que surgirán nuevos vínculos para una nueva amistad hecha de leal sinceridad y de gratitud cordial. Añadamos, pues, a la lista de las preguntas que acostumbremos a dirigirnos a la hora de nuestro cotidiano examen de conciencia, una que nos interrogue sobre el deber de la corrección fraterna. Y pongamos nuestras amistades para que sean siempre más verdaderas y cristianas, al cobijo de este dulce mandato del Señor. El peligro de las cosas buenas. El bien sobrenatural de uno solo es mejor que el bien natural del universo entero. Hay que pedir a Dios que ponga siempre en nuestra inteligencia
esa fe y esa visión sobrenatural que dé jerarquía objetiva a nuestras ideas y a nuestros afectos y a nuestras obras. Hay que pedir ese criterio porque es un don de Dios. Esto lo dijo San José María Escrivá de Balaguer. En las santas misas de los domingos posteriores a Pentecostés, son frecuentes los fragmentos extraídos del Evangelio de San Lucas. Uno de ellos, en el segundo domingo después de Pentecostés, nos invita a meditar la parábola de la Gran Cena, Lucas 14:15. Es consolador escuchar de labios de Jesús palabras como cena, invitaciones, invitados. Son palabras familiares. Y su misma cotidianidad induce a acercarse con ánimo sencillo, pero con vivo deseo de penetración a esta misteriosa página. Procuraremos, como siempre hemos hecho en estas consideraciones de ascética, hacer lo más transparente posible el velo que en toda parábola del Señor encubre su sencilla y profunda belleza. Parecen animarnos a ello desde la misma página del Evangelio las palabras de Cristo, qui potez capere capiat, que comprenda el que pueda comprender. Son una invitación a que nos apoyemos sobre el esfuerzo, a que empleemos toda la atención de nuestra mente y todo el impulso del corazón, pero al mismo tiempo son una advertencia, porque para las almas espirituales sensibles las palabras del Señor tienen siempre acentos de desafío, perspectivas de riesgo de ulteriores empresas espirituales y apostólicas que han de afrontarse para una vida más fecunda y, en definitiva, más alegre y más serena. La gran cena de la que se habla en el fragmento de Lucas es la redención de Cristo. En tan sencilla y familiar palabra están representados los méritos infinitos de Cristo, Señor nuestro. La cena es grande, porque en él la redención es abundante. Copiosa apud eum redemptio. En aquellas delicadas y apremiantes invitaciones dirigidas a todos, vocabit multos, invitó a muchos, han de verse las llamadas dirigidas a un hombre, para que quiera participar en los efectos de la redención, para que viva de modo que obtenga la aplicación de los infinitos méritos del Redentor. La gran cena es para nosotros, para ti y para mí. Nuestros serán, si sinceramente lo queremos, los infinitos méritos de Cristo. Cada uno de nosotros puede, mirando al Redentor, repetir aquellas conmovidas palabras de San Pablo. Dilexit me et tradidit semetim sum. Me amó y se entregó por mí. En la parábola de la Gran Cena conforta observarlo, para no hacernos sentir cohibidos, pues el encogimiento de saberse invitados a la mesa de un rey podría alicortar a sus convidados y hacer que no se sintieran completamente a sus anchas. El Señor se designa a sí mismo como un hombre genérico y familiar, que lejos de provocar timidez invita a la intimidad y a la amistad. Se señala llamándose homo quidam, un cualquiera, uno de tantos de nosotros. Somos en efecto llamados e invitados por quien se llama a sí mismo Filius hominis, el Hijo del Hombre, por el Hijo de Dios hecho hombre, por quien por amor hacia nosotros los hombres semetim sum ex inanibit, fornam servi accipiens, se anonadó a sí mismo tomando la forma de un siervo. Sin duda que una vez penetrado aquí el sentido de la parábola, nos agrada escuchar esa invitación que a todos se nos ha dirigido, ut venirent, para que acudiesen, y que nuestro corazón se llena de confianza cuando se entera de que aquel por el cual hemos sido invitados lo ha preparado todo. Quaiam parata sunt omnia, porque todo está ya dispuesto. Por tanto, nos será muy fácil aceptar la invitación y ponernos en camino, apoyados por su fuerza y por su gracia. Sin embargo, quedamos perplejos y no poco
Cuando escuchamos las contestaciones de los invitados y oímos que todos dan una misma, aunque sea amable, respuesta negativa a los enviados de quien les invita. Rogo te ave me excusatum, te ruego que me dispenses. Pero si nos detenemos a ponderar las excusas aducidas por los diversos invitados para justificar su ausencia, ¿acaso nos inclinamos también nosotros a acoger buenas sus razones? Buena, por ejemplo, puede parecernos la excusa del primero. Vilan emi et necesse habeo exire et videre illam. He comprado una finca y tengo por fuerza que ir a verla. Válida también, aunque quizá un poco menos, nos parece la razón aducida por el segundo. Iuga boum emi quinque et eo probare ilia. Me he comprado 5 pares de bueyes y voy a probarlos. Y desde luego nos parece óptimo el motivo presentado por el tercero. Uxorem tuxi et ideo non possum venire. He tomado esposa, por eso no puedo acudir. Quizá nos parezca en este punto que el velo de la parábola resulte menos transparente e incluso llegue a ser pesado y opaco, pues tras haber simpatizado en el fondo con los renunciatarios, por habernos parecido válidas las justificaciones de sus negativas, nos toca asistir a la ira del padre de familia y escuchar la severa condena por él pronunciada con respecto a los invitados renuentes. Nemo virorum ilorum qui vocati sunt gustavit cenam mem. Os digo que ninguno de los que fueron invitados saboreará mi cena. En este punto, repito, tal vez por un instante, quedamos sorprendidos y tentados de ver cierta desproporción entre la negativa de los invitados, motivada por razones aparentemente válidas y hecha de modo considerado y amable, y la ira, más aún la severa condena de aquel que les había dirigido la invitación. Esa sorpresa desaparece, sin embargo, y el velo de la parábola vuelve a hacerse transparente tan apenas volvemos a continuar nuestra consideración. La gran cena es la salvación eterna de cada hombre, de cada invitado, y es un problema inmenso el de nuestra salvación eterna. Los peligros que la amenazan son innumerables y graves. Para darnos cuenta de ello bastará pensar en el desorden introducido en todos nosotros por el pecado original, ese desorden que tan fácilmente nos lleva a usar mal de las cosas buenas. La palabra de Cristo nos invita precisamente a este razonamiento, a esta reflexión. Las excusas aducidas por los invitados son verdaderas, pues en efecto no mienten. Sus modales al oponer su negativa son considerados y amables. Las ocupaciones que los retienen son todas buenas, pero no obstante, sigue siendo también verdad que descuidan lo principal por lo secundario. Sigue siendo también verdad que han comprometido y hecho peligrar consideradamente su salvación eterna, representada en la parábola por la gran cena. Y esto es precisamente lo que la parábola pretende denunciar. El peligro que existe en las cosas buenas cuando no absorben de tal modo que acaban por alejarnos de Dios. El peligro de que las cosas buenas, no usadas del modo, en el tiempo y con la medida debida, nos hagan abandonar nuestros deberes de piedad y nuestros compromisos de apostolado, comprometiendo así la unión de nuestras almas con Dios y con el tiempo, disipando quizá en nosotros por completo todo sentimiento de Dios. Con razón se ha dicho que muchos trabajan en política, arte, cultura, industria o comercio, pero que muy pocos trabajan en serio por su propia santificación, por la salvación de su propia alma, por el gran negocio de su salvación eterna. Obsérvese bien que en sí mismas estas actividades, política, cultura, comercio, no son malas, antes bien pueden ser buenas y óptimas. Es el hombre el que a veces no sabe realizarlas de modo que sirvan para su propia salvación, para su último fin. Permanece así como los invitados renuentes de la gran cena,
como una víctima de las cosas buenas. La abnegación me ha perdido. Gritaba desconsoladamente una de estas almas, arrolladas por las cosas y por las obras buenas. Y es el suyo un grito augural, conturbador. Todos nosotros nos vemos halagados, asediados continuamente por esta fácil tentación, fácil de ser acogida, difícil de expulsar, la tentación de relegar al último puesto el problema y los deberes de nuestra vida cristiana, y de dedicarnos a ello cuando tengamos tiempo y gana. Nuestro juicio, demasiado poco profundo, demasiado poco sobrenatural, vacila fácilmente y acaba de considerar los deberes referentes a nuestro último fin tan solo como algo de más, y no como inderogables deberes de Estado, propios de nuestro ser cristianos, y como nuestro máximo interés, lo cual constituye un grave desatino y una imprudencia. Pero nuestra mente, ligera y superficial, hace sus cálculos asacanados y teje sus laboriosos silogismos, eliminando de las premisas la eternidad y la salvación del alma. Las grandes amonestaciones evangélicas, porro unum es necessarium, solo una cosa es necesaria. Quid prodest homini, ¿de qué le sirve al hombre? Vigilate, vigilad, etc. No ejercen peso alguno, o tan solo muy poco, en la formulación de nuestros juicios y en el encuadramiento de nuestros problemas. Pero si nuestro juicio vacila a menudo, no menos vacila nuestra voluntad, y con no menor frecuencia, y la superficialidad, el desatino de nuestros juicios, hallan eco en lo que constituyen las contradicciones de nuestra vida cristiana, es decir, de las omisiones y en las negligencias. Cada cristiano debería considerar con empeño y con profundidad todas las noches las omisiones y las negligencias que, con relación a su fin último, ha cometido en aquella jornada, y no para deprimirse, sino para recuperarse. Quien, como nosotros, está empeñado profundamente en la vida, debería saber realizar cada día aquella síntesis de todos sus deberes que el mismo Señor sugiere. Haec oportet facere, et illa non omitere. Conviene hacer estas cosas y no omitir aquellas, en la cual ninguno de ellos tenga que padecer descuido o posposición injusta. Necesitamos sobre todo de este juicio profundamente cristiano, sereno y equilibrado, de un juicio que, abriéndose hacia la eternidad y sin perder de vista nuestro fin último, nos dé la verdadera medida y proporción de las cosas, y de una voluntad recta y decidida, que se acompase en su avance con dicho juicio, que sepa evitar las omisiones y corrija generosamente las negligencias. Este y no otro es el camino que debemos seguir para atravesar por entre los bienes temporales y para usar rectamente de ellos sin perder de vista, ni mucho menos para siempre, los bienes eternos. Y esta es la oración que la Iglesia dirige muchas veces al Señor en el tiempo siguiente a Pentecostés. Oración que también nosotros dirigiremos al Señor por el trámite de aquella que es mediadora de todas las gracias. Muy bien, vamos a dejar por aquí. Entonces, el peligro de las cosas buenas, que no nos hagan perder de vista las importantes, ¿no? Así como Marta y María, ¿no? Marta, Marta, te preocupas por todo,